Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, a todo color y gratuito desde la ciudad de Medellín, Colombia. Es impresionante el haber escuchado las palabras del presidente de la Federación Rusa en el día de ayer sobre el tema de por qué está ocurriendo la situación que vemos a diario en Ucrania. Llegó la hora en que él está viendo cómo los diferentes medios informativos del mundo están tergiversando los hechos día tras día con mentiras, y él, obviamente él es un ser humano, tiene su punto de tolerancia, su paciencia, y en el día de ayer hizo un discurso que yo creo que es el discurso más duro que él ha emitido dirigido al mundo occidental. Y yo lo catalogo no como una amenaza, más una advertencia de hacia dónde va su plan, su proyecto, que no es simplemente un ataque vulgar, una invasión, un deseo de conquistar tierras ajenas o de invadir la soberanía de un país, como es catalogado por el mundo occidental, sino que él ha sido concreto en sus puntos de vista, cómo se expresó de una forma muy clara, y me ha extrañado cómo son pocos los canales que han mencionado este punto de vista de este hombre, y ya después de 133 días de esta operación militar especial en territorio ucraniano. Me impactó sobremanera el tema de lo que él propone, un cambio de orden mundial, un inicio hacia un mundo multipolar, hacia un mundo en el que quienes crean las condiciones, las reglas de juego, no lo hagan solamente para fin propio, sino también para el bien de los demás. Y esto me llama mucho la atención. También me llamó la atención ver a estos hombres en el espacio, cosmonautas rusos, con esta bandera de Luhansk. Exactamente, esta imagen dio la vuelta al mundo por internet el día 4 de julio. Fue un mensaje para mí muy importante, puesto que proviene del interior de una nave espacial en un espacio que no tiene dueño. Y en ese espacio que no tiene dueño, estos hombres mostraron la bandera de la República Popular de Luhansk recientemente, coincidencialmente un día antes, liberada por la Federación Rusa. A mí me impactó esta imagen y quería compartirla con ustedes, porque el presidente ruso dice, es que la guerra no ha empezado. Esto que estoy haciendo en Ucrania todavía no es en serio. Palabras de él, no es en serio. ¿Y qué significa esto? Que sí, yo me acuerdo el día del discurso, el día de la victoria, él, que la gente esperaba que él declarara la guerra a Ucrania, la guerra a la OTAN, la guerra a los Estados Unidos. Él no lo hizo, aunque lo empujaron, lo agobiaron, lo estrujaron, lo llevaron hasta las cuerdas, hasta lo arrinconaron para que él iniciara una guerra contra Ucrania. Esto no ha ocurrido. Y por mucho que quieran decir que se le están acabando las armas, la munición, los hombres para participar en esta lucha, esto apenas es un operativo militar especial, y día a día nosotros quienes trabajamos en estos canales de YouTube, obviamente nos toca investigar bastante, leer mucho, escudriñar qué significa operativo especial, realmente qué es, si es verdad, si es mentiras. Y hasta ahora, pues el consenso es que es un operativo quirúrgico, pues no han atacado, por ejemplo, el Parlamento en Ucrania, ni han atacado directamente
a Zelensky, aunque un amigo hoy de WhatsApp me escribió y me dijo, hombre, ¿cómo es que no han desde Rusia intentado acabar con la vida de este hombre que está en este búnker? Y yo le dije, no, realmente no estamos en guerra y en época de operativo especial todo tiene que ser quirúrgico y por eso Rusia ha respetado el parlamento y el búnker donde está Zelensky. Él dice que él no está negando conversar con el mundo occidental, conversar con Zelensky. Pero como lo dijo Lavrov esta mañana ya en Indonesia, es que Rusia tampoco va a ir detrás de Zelensky tocándole el hombro y rogándole a ver cuándo es que quiere negociar. Porque sí, en un inicio Zelensky planteó el tema de la negociación, pero Zelensky es un hombre rebelde, Zelensky es un hombre soberbio, Zelensky es un hombre que se siente pues con mucha compañía, mucho apoyo, sobrado de lote y él por ahora no tiene el más mínimo interés en negociar el tema de la paz en su país, que yo a manera personal creo que es tan importante, amigos del canal. Dice Casino que Putin está perdiendo, como también lo dice el 99% de las plataformas informativas del mundo occidental. Hombre, ¿qué dice Putin? Putin dice que ellos están haciendo un operativo en la zona de Donbass. Y yo me he puesto a averiguar, sí, es cierto, está en la zona de Donbass, van por Lysychansk, por Kramatorsk, ya tienen control de Severodonetsk, de Lysychansk, todavía no de Sloviansk. Entonces es cierto lo que está diciendo Putin, hasta ahí se le puede creer a este hombre en el comunicado del día de ayer. Y dice que el mundo occidental lo ha tratado a él, a su pueblo, a su país bastante duro. Y yo me pongo a escudriñar, claro, sí, sanciones vienen desde el 2014, aún la época de la Unión Soviética, también fueron tratados con dureza por parte del mundo occidental, Estados Unidos, que siempre ha tenido en su conciencia, en su mente, ese interés tan grande en acabar con Rusia. Es una rusofobia a la N potencia, es una rusofobia que tiene como ingredientes, entre tantos ingredientes, el tema de la doctrina Monroe, el tema de la hegemonía, el tema de que Estados Unidos siempre se ha considerado el rector del mundo, el juez del mundo, cómo ha intervenido en tantos países. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en Ucrania los Estados Unidos? Le pregunto a los ciudadanos estadounidenses. Han tratado de meterse en países que no son de ellos, porque Ucrania no es de los Estados Unidos, ni los estadounidenses piensan que los intereses de esta guerra en Ucrania están por encima de sus propios intereses, ni en los Estados Unidos se ha hecho un referéndum para acabar de ajustar. ¿O acaso Biden le ha preguntado al pueblo de su país que votó por él si están de acuerdo con esta guerra en Ucrania? Dice el presidente de la Federación Rusa que en este conflicto armado su país no tiene la culpa. Y yo me he puesto a investigar. Miren, en Venezuela, yo soy colombiano, en Venezuela hay más de 5 millones de colombianos que se fueron en la época de la violencia, desplazados, buscando mejor vida. Aquí la vida se convirtió en un caos. Aquí mataban liberales. Aquí mi papá decía que aquí en el parque de la plaza Notivara pasaban los camiones de MOP, Mariano Ospina Pérez, llenos de liberales y terminaban en el río. Pero Colombia, en ningún momento, en la época de las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela, el gobierno de Colombia ayudó a estos colombianos, a estos ciudadanos colombianos que se tuvieron que ir a Venezuela, no les ayudó. Pero ahora vemos al presidente de la Federación Rusa, que atendió el llamado de estas repúblicas autoproclamadas de Lugansk y Donetsk, e inicialmente la reconoció y luego envió sus fuerzas armadas a protegerlos. A mí esto me parece sensacional. Si esto se llama nuevo orden mundial, yo estoy a favor.
Yo estoy a favor desde acá de Medellín, Colombia. Y desde aquí en Medellín, Colombia, nosotros aquí también esperamos que el nuevo gobierno en nuestro país pues cumpla con todo lo que ha dicho. Qué bonito sería ver que que eso es cierto. Pero también, si el nuevo gobierno de Colombia no cumple con todo lo que ha predicado y ha propuesto al pueblo colombiano, este canal va a participar en ese operativo especial para divulgar al mundo entero qué cosas prometió el gobierno y no cumplió. Y al mismo tiempo en aplaudir todo lo que prometió y está cumpliendo. Porque ese nuevo orden mundial que habla de ese derecho que tienen los campesinos de todo el mundo a cultivar y a ganar con el sudor de su frente para bienestar de sus familias. A mí me parece sensacional este concepto. A mí me parece sensacional el concepto de que los niños de todo el mundo puedan tener acceso a las redes en Colombia, en Rusia, en los Estados Unidos. Me parece algo que sería lo último, nunca antes visto, que este país que tanto habla de la democracia, Estados Unidos, y que se vanagloria de estar ayudando a que mueran tantos habitantes en Ucrania con tantas armas que están enviando, que algún día se acuerden de esos pobres, más de 40 millones que duermen en las calles, en Los Ángeles, en Harlem, en la Florida, en todos los estados de los Estados Unidos, y que nunca en los Estados Unidos la Constitución permita que vuelva a ocurrir algo tan atroz como algo que presenciamos y vimos recientemente y que le voy a mostrar apenas en segundos para que el algoritmo no me perjudique, que esto nunca vuelva a ocurrir en esa frontera de los Estados Unidos y que viva el nuevo orden mundial, el mundo multipolar, como ahora, por ejemplo, China, Rusia, que se estrechan la mano en todas las cumbres, se estrecharon la mano hoy en esta cumbre del G20, porque ellos se ven como potencias y no se ven la una mejor que la otra, sino que se ven como amigos para compartir y para ayudar a sus pueblos como debe ser, no como en Colombia hasta el día de hoy, no como en Estados Unidos, que las reglas de juego son y fueron creadas solamente para ganancia de quienes inventaron las reglas, como en Colombia, que hay un sistema desde hace décadas donde solamente los hijos de los ricos pueden estudiar en las mejores universidades, tener los mejores puestos, ir a los mejores clubs y viajar por todo el mundo, mientras los demás que se jodan. Esto me parece interesante, esta posición de Putin, y yo digo, entre más, como dice Putin, entre más se demore esta guerra, más se va a complicar. Y yo, ¿cómo así que se va a complicar? ¿Qué tiene que ver la demora, el tiempo, las decisiones que se tomen? Porque entre más se demore la guerra, más va a sufrir ese pueblo de Donbass, más se va a demorar esta gente rusoparlante que él tanto defiende en poder adquirir los derechos que tanto se merecen como seres humanos, como los mismos habitantes de Colombia, que sin ser habitantes de Donbass, son habitantes del Chocó, de la Guajira, de los lugares más pobres de Colombia, donde nunca, jamás ha ido el Estado, y ahora el presidente nuevo que nos trajo las elecciones nos promete que va a ir hasta el lugar más recóndito de Colombia, y yo lo aplaudo. El día que yo lo vea a él llegando a esos lugares, yo me levanto y me quito el sombrero y me agacho a aplaudirlo. Y Rusia tiene todo el derecho a expresarse, como en el día de ayer, con referencia al pasado, por ejemplo, cómo los Estados Unidos ha contribuido con dinero a los separatistas al interior de Rusia, a lo que él llama la quinta columna, y no es un invento de él. Al interior de Rusia hay habitantes en la nómina de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Putin. Y los mismos habitantes que viven en Rusia están siendo perjudicados por estas sanciones
enviadas por Úrsula de la Comisión Europea, sanciones enviadas por Biden que afectan a niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, seres humanos, hasta los animales domésticos sufren por el tema de las sanciones de los Estados Unidos, porque se empecinaron, porque de una manera prácticamente a ciegas tienen que continuar enviando armas a Ucrania para ganar la guerra. ¿Y qué guerra van a ganar, Dios mío? Si esto no se trata de ganar una guerra, sino de crear y apoyar un sistema donde haya una distribución equitativa para todos aquellos que siempre han sido los nadies y las nadies, como dice la vicepresidenta de mi país, Colombia, los invisibles, como decía Chávez. Oigan, esos barrios allá en Venezuela donde hay tanta pobreza, en esas comunas aquí, en Medellín, comunas en las montañas. Yo iba en mi vehículo hace unos años a vender mercancía y no veía a esos niños y niñas que se acercaban. ¡Qué inteligencia, qué lumbreras! Para terminar vendiendo aguacates en las esquinas y niños vendiendo chicles y niñas. ¡Qué tristeza! Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Y cuando Putin habla de este nuevo orden mundial, se me paran los pelos de las manos, de la cabeza, se me pone arrozuda la piel de alegría, de orgullo de que existe al final del túnel una posibilidad de ver la luz, de que existe otro sistema, otra posibilidad de tener deseo de ser próspero, de poder tener fe en algo, de si uno sabe multiplicar y sabe álgebra y sabe de música y sabe de atletismo, de deportes y entiende los exámenes del saber o el SAT, como se llame, y los ha pasado, ¿por qué no tiene el mismo derecho que los demás? ¿Por qué estos niños lumbreras, llamémoslos así, en nuestros países terminan siempre en el lumpen? A mí me gusta como piensa Vladimir Putin y yo estoy de acuerdo en apoyarlo. Si lo que él promete es que haya un mundo multipolar en el que solamente no exista uno que gane, uno que mande, uno que piense por los demás a favor de su bolsillo. Y dice Putin, es que Estados Unidos y el mundo occidental han apoyado bastante a la oposición en mi país. Y a pesar de eso, y durante tanto tiempo, Putin nunca hizo el reclamo alguno. Putin, aún después del acuerdo de Minsk 2014, en el cual él también apoyó a los separatistas, él no hizo reclamo y la expansión de la OTAN continuaba hacia el oriente. Rusia continúa en territorio de Donbass hasta terminar este operativo. Y es ahí cuando Zelensky puede pensarlo, si continúa la guerra, el derramamiento de sangre, o se sienta a negociar. Se sienta a negociar. Cuando uno pierde, tiene que conciliar, tiene que negociar. En cualquier batalla del mundo, Zelensky no puede inventar nuevo reglamento de la guerra, otro estilo de guerra al libro Sun Tzu. ¿Será que Zelensky tiene unas capacidades que desconocemos? Porque miren, Putin inclusive a la OTAN, a Estados Unidos, les ha hecho propuestas sobre el tema de seguridad en Europa, les ha hecho estos sistemas antimisiles que tienen, de pronto pueden modificar unos que otros, esta expansión de ustedes hacia territorio de mi país, hasta la sala de mi habitación, de mi vivienda. De pronto no estoy de acuerdo, podríamos sentarnos a negociar, nunca han aceptado ni el más mínimo de sus propuestas. Hombre, ahora que Rusia propone un nuevo orden mundial, recibe el apoyo nada más y nada menos que China. China, un país tan poderoso que el mismo Biden tiene que agachar la cabeza, sobre todo en esta época donde él sabe que el tema del combustible tan barato que compra China le permite ser competitivo en una cantidad tan vasta, tan grande de productos que solamente el presidente Biden lo sabe, y productos que necesita el pueblo de los Estados Unidos. ¿Quién iba a creer
¿Quién iba a creer que los pájaros disparándole a las escopetas, Biden disparándose contra, contra sus propios pies, Biden buscando el muerto río arriba, mientras este hombre de la Federación Rusa propone un nuevo orden mundial? Y yo no creo ser el único de los 7.500 millones de habitantes del planeta Tierra que están escuchando esa propuesta y que les gustaría escuchar una conferencia de este hombre explicando, una conferencia de 2, 3 horas con preguntas y respuestas hasta que el último de los que pregunta satisfaga su curiosidad y diga: estoy de acuerdo con el nuevo orden mundial. Porque yo, que tengo 62 años y tanto he luchado el esquema actual del orden mundial propuesto por los Estados Unidos, que estudié en buenas universidades en los Estados Unidos, fui becado, yo analizo desde la distancia, y después de tanto esfuerzo, es que realmente no se trata de ir a las mejores universidades, sino de tener en nuestros países un esquema que permita igualdad de oportunidades. Porque ¿de qué sirve que a usted lo manden a estudiar a la mejor universidad del mundo si aquí no hay oportunidades para escalar, ni en puestos públicos, ni en privados? Porque solo unos cuantos aquí en Colombia tienen esos derechos, como en El Salvador, como en Nicaragua, como en Panamá, como en tantos países del mundo, como en los Estados Unidos, que hay miles, millones de estudiantes que deben dineros por préstamos para las universidades que jamás van a poder pagar, y que ahora se enfrentan al tema de la inflación y al tema de un presidente que solo propone resoluciones, artículos, decretos de cómo él maneja el tema de su hegemonía. Pero esta hegemonía de los Estados Unidos se ha anquilosado, tiene artrosis, está ya a punto de quebrarse. Y menos mal que hay un hombre en el mundo, en el planeta Tierra, lejos de Colombia, que se llama Vladimir Putin, que tiene una propuesta para que ese hueso que se está quebrando pueda unirse nuevamente y volver a la vida, como cuando las águilas golpean contra las rocas sus picos para volver a ganar vida y volver a ser libres. Esto, como dice Putin, ya no tiene reversa. Este operativo especial en Donbass, como va el tiempo, los tiempos de la guerra, de este teatro de guerra, ya lo dijo en el día de ayer, ya no tiene reversa. ¿Y por qué lo dijo? No tiene reversa porque él sabe cómo piensa Zelensky, porque él sabe cómo piensa Biden, porque él sabía cómo pensaba el primer ministro de Ucrania. Era una sin salida, y por eso él más bien aprovechó el tema del operativo especial para liberar a su gente y para liberar a todos los oprimidos del planeta Tierra, que somos bastantes. Desde que le hicieron la judía a Yakunovich, sin estar en contra de los judíos, es simplemente un término que se utiliza, después de haberle hecho trampa a este hombre y haberlo llevado a la destitución, ya el mundo libre que habita en Ucrania, que habita en Polonia, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, ya no van a dejar que esto vuelva a ocurrir. Esta imagen jamás va a desaparecer de mi mente. Como 3 hombres desde el espacio libre enarbolan, exhiben la bandera de un territorio libre que se llama Luhansk, en un territorio que se llama Ucrania, bajo el control de fuerzas extrañas, entre ellas fuerzas nazis, nacionalistas, que el presidente de la Federación Rusa se ha comprometido a erradicar de la faz de Ucrania y a erradicar de la faz de la tierra para bien de la humanidad. Saludos, amigos, nos vemos mañana. Mucho ánimo.
Dejen rodar la publicidad. Ánimo y gracias.